Hay muchas personas que en su vida de fe, de la manera como cada uno lo ha entendido y lo ha venido haciendo, les gusta mucho adorar al Señor, dicen creer mucho en el Señor, pero les rechina y les repugna muchísimo la palabra iglesia. Muchas personas suelen decir, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Dios sí, iglesia no. Cuando una persona rechaza o le repugna esa palabra iglesia, primero tendría que preguntarse qué entiende por iglesia. Porque bíblicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo dice la Sagrada Escritura. Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, no anda una cabeza sin cuerpo, ni un cuerpo sin cabeza. No puede haber un Dios sin iglesia, y menos aún una iglesia sin Dios. Por eso es importante entender esa persona en la cabeza que tiene en su concepto de lo que es iglesia, o por lo menos qué es lo que rechaza de la iglesia, o cómo se la imagina, cómo quisiera que fuera la iglesia. Yo estoy seguro, estoy convencido de que todos nosotros tenemos en la cabeza una idea de lo que es la iglesia ideal, de cómo debería ser la iglesia. Sin embargo, fíjense ustedes una cosa bien interesante, y es que cuando Jesús elige a sus discípulos, la primera iglesia, la primera comunidad que convoca, que Él conforma, la de los apóstoles, ni siquiera esa es perfecta. Porque entre los apóstoles habían envidias, rivalidades, celos, y eran apenas 12. Y ya entre ellos a Jesús le tocaba lidiar con el hecho de que alguno fuera envidioso, que el otro fuera vengativo, que el otro fuera avaro, que el otro fuera codicioso, que el otro fuera celoso. Si ustedes cogen el Evangelio, se van a dar cuenta que entre los apóstoles había de todo. Pedro era irascible, Judas era codicioso, Santiago y Juan eran vengativos. Entre ellos eran celosos cuando buscaban supuestamente los primeros puestos. ¿Qué no había entre los apóstoles de Jesús? ¿Acaso creen los que odian la iglesia que cuando Jesús llamó a los apóstoles, llamó a los más perfectos de su época? No. Y la iglesia en aquella época era incipiente, la semilla de toda la eclesialidad. Un grupo chiquitico, manejados directamente por el Maestro, por el Señor, que uno podría pensar, esos 12 tienen que ser una maravilla, tienen que ser la iglesia perfecta. Y ni siquiera entre ellos había eso. Porque Jesús entiende muy bien que cuando hay una iglesia, hay humanidad. Y donde hay humanidad, hay pecado. No hay ni una sola iglesia, ni una sola comunidad en la que no haya pecado. Donde hay seres humanos, hay pecado. Por eso nosotros en el credo decimos que creemos en la iglesia que es una, santa y católica. Creemos que la iglesia es santa porque su cabeza es santo. Él es el que santifica la iglesia. Pero también creemos que la iglesia es pecadora porque sus miembros, nosotros, pecamos. Por eso yo tengo la seguridad que la iglesia que cada uno de nosotros tiene en la cabeza ni siquiera se parece a la iglesia que tiene Jesús en su cabeza. Es como si nosotros pensáramos que el concepto de iglesia nuestro es mejor que el concepto de iglesia de Jesús. Y por eso no nos gusta. No queremos vida de iglesia. En cambio, a Jesús sí le gusta la vida de la iglesia, con todas sus imperfecciones, con todos sus pecados. Jesús aprendió a lidiar con los pecados de cada uno. Y en esa pecaminosidad de cada uno, nos impulsó y nos animó a que buscáramos en medio de nuestras diferencias la unidad. Desde anoche
predicando sobre este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, cuando uno coge esa oración de Jesús, miren, ese Evangelio de San Juan es tal vez uno de los momentos en los cuales uno escucha a Jesús cuando ora. ¿Qué ora? Porque la palabra de Dios nos muestra a Jesús muchas veces orando, pero no siempre nos dice qué es lo que ora. ¿Qué dice Jesús cuando ora? Ese capítulo 17 es la oración de Jesús. Allí se nos muestra qué es lo que Jesús ora cuando le habla a su Padre. Y miren una de las cosas que le dice Jesús en el capítulo 17, versículo 20. Padre Santo, te ruego no solamente por ellos, sus discípulos, sino también por quienes crean en mí por la palabra de ellos, es decir, los futuros discípulos. Te pido por los de ahora que ya están y te pido por los que vendrán. Jesús mediando por nosotros, pidiendo para nosotros. Y dice, te pido, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús pidiendo lo que parece humanamente imposible, la unidad. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y hacerles a ustedes una pregunta reflexiva. Nosotros creemos, porque lo dice la Sagrada Escritura, que cuando el varón y la hembra se unen en vínculo matrimonial, dice la palabra de Dios que se hacen los dos una sola carne. ¿Ustedes creen en eso? La Sagrada Escritura dice que bíblicamente eso es el efecto, el ser una sola carne. Es decir, entre los esposos, siendo dos, hay una unidad esencial, teológica, espiritual. No es una unidad biológica, es una unidad teológica, trascendente, espiritual. Y fíjense, son dos, pero la esponsalidad produce una unidad entre los dos, de modo que ya no son dos, sino que son uno. Cuando Jesús ora, diciéndole a su Padre, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Es el equivalente a ver si nosotros entendemos lo que significa que los esposos, siendo dos, sean uno. El que no cree en la unidad esponsal, menos aún va a creer en la unidad entre los miembros de la iglesia para que seamos uno. A mí me llama mucho la atención cuando uno ve esposos que se visten igual y que si tienen hijos, los visten iguales. El mismo color, los mismos colores, si la camiseta tiene un estampado, el mismo estampado. Si hacen una cosa de esas pijamadas, la pijama es igualitica. Y yo entiendo que quieren hacer, pero yo sí quisiera saber si los que los hacen saben lo que están haciendo. Porque ¿qué significa ponernos en la casa la misma ropa para alguna actividad? Uniformarnos. Pero la uniformidad no es lo mismo que la unidad. En la casa todos podrán estar vestidos igual, pero pueden tener adentro un zafarrancho. Porque no es lo mismo estar uniformados, vistiendo igual, que estar unidos. La unidad no exige vestido igual, no exige igualdad en el comportamiento. La uniformidad. En cambio, la unidad permite que en medio de las diferencias nosotros podamos tener un solo corazón y una sola alma buscando un solo objetivo. Así como en la casa, los papás
son distintos entre sí, el hombre y la mujer. Los hijos son distintos entre sí y los papás son distintos a los hijos. Y aún así, en medio de la diferencia, ser capaces de buscar la unidad. Una familia que trabaja por el mismo objetivo. Una familia que camina hacia la misma meta, juntos, pero todos son distintos. Los apóstoles todos eran distintos. Pero finalmente los apóstoles entendieron, después de Pentecostés, que todos tenían el mismo objetivo, la glorificación de Dios y la instauración de su reino. Por eso los apóstoles, ninguno de ellos predicó su propio reino, predicó el reino de Cristo. El gran sueño de Jesús es que nosotros, en medio de las diferencias que tenemos, algunas visibles y otras no tantas, seamos capaces de conservar nuestra unidad. Que cuando trabajemos, trabajemos por un solo objetivo. Que cada comunidad parroquial entienda que se glorifica a Cristo. Una de las cosas que es compleja en esta parroquia es cuando hay varios matrimonios en un mismo día. Normalmente uno les dice a las novias, miren, pónganse de acuerdo entre ustedes para que hagan una sola decoración, porque no hay tiempo de armar una, desarmar la otra y armar la otra. Ah, sí, padre, qué bueno, y así nos ayuda, pero eso es un complique entre ellas, ponerse de acuerdo, porque una quiere una cosa que tiene un costo exorbitante y otra quiere otra cosa más sencilla. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque al final, en cada celebración, quien destaca no es Cristo, sino los novios. Porque quieren que quien luzca sean los novios, más la novia que el novio. Que cuando entre por la puerta, ha llegado la reina. Deténganse todo mundo, tomen fotos y una gran corte adelante y una gran cola atrás. Porque la idea no es que Cristo sea glorificado en el matrimonio entre los esposos. La idea es que los novios deslumbren. Por eso cuesta tanto trabajo la unidad. Por eso no es tan fácil la unidad en la iglesia, porque cada uno tiene sus intereses particulares. Porque cada uno quiere que su nombre sea reconocido. Porque cada uno quiere que si hizo algo, su nombre lo pongan ahí. ¿Por qué no pusieron mi nombre si yo colaboré? Porque cada uno quiere placa, mención honorífica. Cristo es el que menos importa. Importo yo que mi nombre nunca sea borrado, que siempre me recuerden. Por eso es tan difícil la unidad en la iglesia, pero es el gran anhelo de Jesús, que todos sean uno, Padre, para que el mundo crea. La gente empezará a creer el día en que nos vea a nosotros unidos. Mientras más rivalidades vean entre nosotros, mientras más disensión vean entre nosotros, mientras más riña, disputa, chisme, maledicencia vean entre los miembros de la comunidad, la gente menos va a creer. Al final siempre dirá, yo con iglesia no quiero nada. Y por eso terminan diciendo lo que dicen. Allá no es sino chisme y mal hablados y dándose golpes de pecho. Expresiones que se les escucha a uno infinidad de veces. Pero esta es la iglesia nuestra, revestida de santidad en Cristo su cabeza, con contenido de pecado por nuestra causa. Por eso, el que quiera ayudar a que la iglesia sea santa, la iglesia no se santifica con criticones, sino con santos. Ayuda más el que es santo que el que critica. Para criticar, cualquiera critica.
Al final, ni siquiera críticos somos, porque la gente que es crítica, que tiene criterio, aporta para la construcción. Hay gente que no es crítica, hay gente que es criticona, que esos ni rajan ni prestan el hacha. Lo único que saben hacer es destruir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.